Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela. Dejo a disposición el WhatsApp, celular, teléfono 6691 1370 43. Repito, 6691 1370 43 para cualquier cuestión, consulta relacionada con el tema de hoy. Autoridades competentes en los solares ejidales irregulares. Aplica tanto para ejidos y comunidades indígenas y comunidades no indígenas. Respetuoso de la equidad de género, desde luego que por ejidatario, abogado, etc., también me refiero a la mujer. Ambos géneros, pues, solo que por cuestión de los tiempos, predominantemente mencionaré abogado. Para ponernos en contexto con el tema de hoy, es importante que tengamos una noción básica acerca de lo que es el solar. Es una superficie que se mide en metros, de un tamaño en sí variante, pero suficiente para que sea habitado por una familia completa. Esa superficie, junto con los otros solares u otros lotes, conforman juntos una cuadra. Y a su vez esa cuadra es la que le da vida a la zona urbana o al poblado ejidal. Algo sumamente importante, la zona urbana, también llamada casco urbano, asentamiento humano, no pertenece a una parcela, no pertenece a la zona de tierra de uso común. Es sumamente importante que tengan en cuenta esa característica. El solar es conocido con diferentes nombres, por ejemplo, lote, predio, baldío, terreno, casa, domicilio, propiedad, pero entre comillas, porque el ejidatario o el posesionario se refiere pues a su patrimonio, pero en estricto derecho no es propiedad. Y lo de la característica de irregular significa que sigue perteneciendo el solar al patrimonio del ejido o de la comunidad, precisamente porque no ha sido regularizado por ninguna de las dos opciones que te comentaré en un momento más. En este enfoque de quién es la autoridad competente para conocer todo lo relacionado con los solares ejidales o comunales en su estatus legal irregular, es importante también tomar en cuenta que el ejido o la comunidad son personas morales, con patrimonio propio, con personalidad jurídica. Y un ejido funciona mediante asamblea, que la conforman todos los ejidatarios y ejidatarias legalmente reconocidas o comuneros en su caso. Y esa asamblea, que es la máxima autoridad, entre comillas, o el máximo órgano al interior del ejido, toma decisiones y se las delega al comisariado ejidal para que las lleve a cabo. El comisariado ejidal o de bienes comunales es pues también el representante legal del ejido de la asamblea. Y dentro de las encomiendas, dentro de lo que procuran en ocasiones es precisamente llevar a cabo la regularización de la zona urbana cuando ésta no ha ocurrido, o en su caso pues atender todo lo que deriva después de que se ha regularizado. Ahora bien, en esa situación del procedimiento de regularizar o pendiente por regularizarse, lo clasifiqué en dos grupos. Primero, cuando intervienen dependencias públicas. Dije dependencias, no autoridades. En un rato más voy por las autoridades. Primero por las dependencias.
Número 1, la Procuraduría Agraria, también llamada de manera coloquial la agraria, la reforma agraria, pero se refieren pues a la Procuraduría Agraria, que junto con el RAN, la Delegación del Registro Agrario Nacional, también conocida como RAM, de manera coloquial, llevan a cabo lo que es la asamblea de formales especiales, la asamblea con la finalidad de delimitar el destino y la asignación de tierras, incluyendo en un momento dado también la zona urbana. La principal de esa clase de asamblea fue la de Procede, que de hecho fue también la primera, aquel programa de certificación de derechos ejidales que le vino a dar certeza jurídica a la tenencia de la tierra y sobre todo al interior, que fue la que tuvo como finalidad que al interior de un ejido la tierra se clasificara, se dividiera, se destinara en zona urbana, que es el tema que nos ocupa, en zona de uso común y en zona parcelada. Concluyó ese programa y vino la continuación llamada FANAR, que en realidad fue un fondo de apoyo para núcleos agrarios sin regularizar. De hecho, este programa se enfocó más a la zona urbana, porque todavía allá por la década del inicio del año 2010 había muchos ejidos y muchas comunidades que no habían regularizado su zona urbana. Finalizó ese programa de gobierno y actualmente está vigente el que le denominan RAJA, Programa de Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios, que es una continuación pues de FANAR. Esas dependencias públicas fueron pues las que intervinieron cuando la zona urbana se regularizó mediante asamblea de asignación de solares, que también se le llama de manera coloquial. La segunda categoría fue cuando decidieron regularizar la zona urbana a través de un programa de gobierno que expropió, regularizó y expidió, normalmente en venta, una venta de un monto simbólico o bajo, por lo general, lo que es la zona urbana. Y lo hizo originalmente Coret, que le cambiaron de nombre, o ya no existe legalmente. Hoy se llama INSUS, Instituto Nacional del Suelo Sustentable, que está sectorizado a la SEDATU. Y la tercera categoría de las dependencias públicas, en este caso es el gobierno, puede ser de alguna entidad federativa o los gobiernos municipales. Algunos le entraron a la regularización de la zona urbana de ejidos y comunidades a través pues de la misma forma que lo hizo o lo hace la SEDATU, expropiar, regularizar y vender a sus propietarios, a los poseedores su título de propiedad, para que ahora sí, con todas las de la ley, sean los dueños. Es ahí donde intervienen pues las dependencias públicas, entes de gobierno. Y con motivo de esa intervención, o en su caso, por falta de alguno de esos programas, de algunas de esas asambleas, sigue irregular el solar ejidal urbano, ahora sí viene la intervención de las autoridades, esas que tienen fuerza pública en sus determinaciones. Es decir, una vez que dictan sentencia y esa sentencia queda de manera firme, con rango de cosa juzgada, se va a ejecutar porque se va a ejecutar. Si es necesario el uso de la fuerza pública, lo harán. Número 1, por excelencia, está el Tribunal Agrario. El Tribunal Agrario interviene tanto cuando todavía es irregular lo que es la propiedad del solar, es decir, que son pleitos en realidad por la posesión,
O bien, también interviene el Tribunal Agrario cuando se ha celebrado la asamblea del Procede, FANAR, Rajá o asignación de solares. También interviene. Sobre todo si se impugna la asamblea en el plazo de los 3 meses que establece la ley agraria en su artículo 60-61. O a partir de que se entere el posesionario o el no ejidatario que llevaron a cabo la asamblea, puede solicitar su nulidad. Ya sea que no le asignaron el solar, ya sea que se lo asignaron a la persona incorrecta, o en su caso, le redactaron el nombre incorrecto, la superficie incorrecta, etcétera, etcétera. Entonces, competencia pues ahí del Tribunal Agrario respecto a la nulidad parcial de esa acta de asamblea que llevó a cabo la Procuraduría Agraria en auxilio con el Registro Agrario Nacional. Y mientras el solar permanezca irregular en su estatus legal, entonces entendemos que lo que está en pleito es la cuestión de la posesión, de la ocupación, de la habitación, del aprovechamiento, del uso, del usufructo, del solar en sí, del derecho, de hecho, de esa clase de derechos que te mencioné, porque la propiedad, recalcó mucho, en estricto derecho sigue perteneciendo al ejido como persona moral o a la comunidad. Ya sea que esa posesión que está en conflicto haya sido de manera previa reconocida a través de un acta de asamblea simple, a través de una acta de asamblea de formas especiales, a través de alguna constancia, a través de alguna constancia expedida por el comisariado y autorizada por la asamblea, o por alguna sentencia del mismo Tribunal Agrario en un diverso expediente anterior que ya concluyó. O también puede ser, y que es lo general, que esa posesión que está en conflicto no ha sido reconocida por el ejido, por la asamblea, por el comisariado, ni por el propio tribunal en una anterior sentencia o expediente. En ese caso, de seguro que el motivo de los juicios que llevan al Tribunal Agrario va a ser para que se proceda a anular, ya sea de manera total o parcial, alguno de los siguientes documentos. La asamblea simple. Abro un paréntesis. Legalmente, la asamblea simple, por asamblea simple me refiero a aquellas asambleas que se celebran por segunda convocatoria con los que vaya, independientemente de cuántos son los empadronados en ese ejido. No está dentro de las facultades de acuerdo al artículo 23, pero lo hace. Como ya te vengo mencionando, en estricto derecho el ejido es dueño del suelo donde está el solar de la zona urbana, pues se siente con injerencias, con facultades y pueden determinar que ese solar no le pertenece a don Jesús, le pertenece a doña María. Y ahí está la determinación, la opinión, la decisión, y que seguramente don Jesús va a estar inconforme y va a llevar a que se anule esa determinación en el acta de asamblea, lo llevará al Tribunal Agrario. O la típica constancia de posesión, si se la expidieron nada más a uno de los tantos hermanos, pues los demás hermanos tienen derecho a ir a pedir la nulidad de esa constancia de posesión. O la nulidad del contrato de compraventa. Y digamos compraventa entre comillas, pues. Porque si es un solar irregular, en realidad lo que se vendió o lo que se compró, entre comillas, es el derecho a la posesión. No se compró ni se vendió la propiedad. Y lo digo como compraventa, aunque en estricto derecho agrario no exista, pero es que así existe, en la realidad allá están los contratos ya redactados, ya siendo utilizados, pues. Y pues sería absurdo decirle al tribunal, vengo a demandar la nulidad de un contrato innominado o de un contrato ficticio. Algunos abogados así le señalan, pues eso es absurdo,
como que un contrato ficticio si me lo estás presentando. En dado caso es un contrato ilegal o un contrato que no se apega a lo establecido en la ley agraria. En fin, cierro paréntesis. O algún contrato o alguna constancia de cesión del derecho a la posesión. O en su defecto, el que tenga interés contrario, seguramente su postura, su interés va a decir, vengo en reconvención o por excepciones al contestar la demanda a que se convalide por parte de este tribunal cualquiera de esos documentos que te acabo de mencionar, el acta de asamblea, el contrato, la constancia, etc. La otra clase de conflictos que se lleva a instancias del tribunal agrario es por la cuestión del mejor derecho a poseer. Y literalmente así se llama la acción. Si son civilistas y le quieren dar un nombre más técnico, pues también se vale, pero no les recomiendo que se anden enredando. Literalmente le pueden poner a la demanda en la apreciación. Vengo a demandar que se declare que el actor tiene el mejor derecho a poseer el solar con tales medidas, tales características, etc. O en su defecto, la otra cara de la misma moneda es de que el demandado, seguramente en reconvención, puede hacer valer la prestación de el mejor derecho a continuar poseyendo, el mejor derecho a seguir poseyendo. Que el tribunal agrario pues declare que se confirme que quien ya está ocupando el solar tiene el mejor derecho en comparación con la contraparte a seguir poseyendo el solar. Y literalmente, insisto, así se llama la acción para que no se anden quebrando la cabeza. Y consecuente de cualquiera de las dos acciones que te acabo de mencionar, el mejor derecho a poseer, es decir, don Francisco considera que él tiene mejor derecho a poseer que don Jaime. Entonces pide al tribunal que saquen, que desalojen, que desocupen a don Jaime del solar y lo pongan en posesión física a él a través de una ejecución de sentencia que pues tiene la obligación de probar ese derecho y en sentencia seguramente así se determinará y así se ordenará el actuario. Esas acciones pues implican una desocupación y entrega física y material del solar. No obstante su situación irregular respecto a la propiedad, lo que está en pleito es la posesión. Siempre tengan en cuenta esto, colegas, ciudadanos, ejidatarios. Una cosa es pelear lo que es la propiedad, que no se la recomiendo en este tipo de situaciones porque pues no aplica, es improcedente. No anden pidiendo que le expidan un título de propiedad cuando no hay condiciones legales, cuando no se ha celebrado el programa, cuando no se ha celebrado la asamblea de asignación de solares. Y otra cosa muy distinta es el puro derecho a la posesión, el mero derecho a la ocupación del solar. Y hasta ahí párenle de contar, a la posesión. Y cuando quien se involucra en un juicio de esta naturaleza sabe que lleva las de perder respecto a la posesión porque se lo chamaquearon, que por ejemplo le pagó, le compró a una persona que realmente no tenía derecho sobre ese solar, motivo ahora del juicio, pues puede pedir en su contestación de demanda o en su reconvención que le devuelvan el dinero que pagó por el solar. Obviamente se lo tiene que exigir mediante una prestación a quien realmente le entregó el dinero. Porque si es Jaime quien le vendió, quien recibió el dinero de parte de Doña María, si es demandada por Jesús, hermano de Jaime, Doña María le tiene que contestar a Jesús, desde luego, y a su vez presentó una reconvención demandando a Jaime de que le devuelva el dinero que le entregó. Y además, y de hecho, pues si se prueba ahí que hay un contubernio entre hermanos, pues a los dos hay que hacerle ese reclamo. Además de la devolución del dinero que pagó por la compraventa, por la enajenación gratuita, por la cesión de la posesión, se recomienda que demande también el pago del dinero que gastó o que invirtió en las mejoras del solar, incluso pues en alguna construcción, ya sea desde cero o que
mejoró o amplió la construcción que ya existía. Y siempre recomiendo que a manera de penalización le pidan al tribunal que además de la devolución del pago del dinero del solar o de las mejoras, también pidan el interés legal. Cuando logran acreditar que hubo mala fe por parte del vendedor, por parte de quien recibió el dinero, y quien entregó el dinero actuó de buena fe, el tribunal agrario sí condena como una especie de penalización el pago de interés legal. No le busquen por el lado de gastos y cosas, ni le busquen por ahí, porque en materia agraria no existe esa clase de acción, de prestación, de figura jurídica. No le busquen. La Corte ha sido muy reiterativa en ese sentido. No se hagan ilusiones por ese lado. Y cualquiera de esos conflictos que te acabo de mencionar pueden finalizar en un convenio conciliatorio dentro del expediente, en la etapa inicial, en la etapa de ejecución. El Tribunal Agrario, de hecho, es el primer exhorto que le hace a las partes cuando ya están constituidas, debidamente asesoradas, que platiquen, que lleguen a un arreglo. Porque sobre todo ese tipo de problemas son, la mayoría de las veces, pleitos entre familia. Y sí, pueden finalizar en un convenio de que te respeto tal superficie, o nada más devuélveme tanto dinero y el solar es tuyo, etcétera, etcétera. Está totalmente permitido. Pero ojo ahí, tampoco se quieran servir con la cuchara grande en un convenio. No vayan a decir, bueno, tribunal, ya llegamos a un convenio y pedimos también que ya todos felices y contentos le expidan un título de propiedad a don Jaime. Espérate, si no se ha celebrado la asamblea de asignación de solares, no ha entrado INSUS, no se va a poder expedir un título de propiedad. Porque si ese fuera el caso, puede que ocurra que sí, se le va a mandar a llamar al ejido como dueño del solar, para que el ejido opine, decida o se oponga. Entonces eso ténganlo en cuenta bien respecto a los convenios. Bien, esas son de las acciones más recurrentes que por motivo de un solar irregular son llevadas a las instancias del Tribunal Unitario Agrario. Y si recae una sentencia, que en la gran mayoría de los casos sí finaliza un juicio agrario con motivo de solares irregulares, pues quien pierda esa sentencia, de acuerdo a la ley agraria, tiene el derecho a presentar un amparo directo. Y ese lo va a resolver el Tribunal Colegiado de Circuito. Son pues los magistrados de segunda instancia, también llamados de alzada. Entonces aquí ya tenemos la intervención de una segunda autoridad. El Poder Judicial de la Federación, a través de sus tribunales colegiados de circuito, van a llevar a cabo una revisión ante la impugnación de esa sentencia llamada amparo directo. Ya en su momento el colegiado determina si concede o no el amparo, si ordena que se reabra el caso para que se subsanen por ahí situaciones de legalidad, o si confirma que la sentencia está bien dictada y no concede el amparo. Rara vez procede el recurso de revisión con motivo de un conflicto por solares irregulares. Es muy rara vez. Cuando procede el recurso de revisión le corresponde al Tribunal Superior Agrario allá en la Ciudad de México conocerlo. Este tipo de situaciones podría ocurrir cuando la zona urbana en conflicto, cuando varios solares en conflicto, si se encuentran en alguno de los supuestos que establece el artículo 198 de la Ley Agraria o del artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. Los invito a que lean y analicen esos dos artículos. Es muy poco probable que un conflicto de solar irregular se vaya al recurso de revisión. La gran mayoría se va al amparo que conoce el Tribunal Colegiado de Circuito, porque en sí es un derecho a la posesión el que está en conflicto, salvo que se esté peleando la propiedad, pero aún así sigue siendo competencia de los tribunales
colegiado conocer del amparo. Sí me ha tocado casos reales donde literalmente, de manera física, la zona urbana está en la otra comunidad, está en el otro ejido vecino, está dentro de tierra que el ejido tiene en posesión pero no ha regularizado. Que esa zona donde está que ese terreno es propiedad privada, de hecho, a veces es propiedad privada que está inscrita debidamente en el registro público de la propiedad, pero pues no ha venido, ni el dueño ya falleció o los herederos ni enterados están. Entonces ahí sí podría caber la posibilidad de que cuando se impugna la sentencia del Tribunal Agrario se vaya al recurso de revisión. Pero esa es la excepción, recalco. Y si hay cabida para el recurso de revisión en el Tribunal Superior Agrario, estamos hablando de la tercera autoridad. Cuarta autoridad, el Ministerio Público, o lo que es ahora el juez penal, pues también, cuando con motivo de un solar irregular se cometen delitos. Por ejemplo, el fraude, o que ocurre violencia física, o que se generan daños, perjuicios. Es decir, insisto, cualquier clase de delitos. Obviamente los delitos no se persiguen por la instancia agraria, eso es competencia de la Fiscalía, de la Autoridad Penal, del Ministerio Público. Entonces ahí tenemos una cuarta autoridad que interviene. Quinta autoridad. También puede intervenir el juez civil de primera instancia o el juez menor según la zona donde se ubique el solar, su zona urbana, su zona de asentamiento humano. Y es competencia del juez civil de primera instancia cuando o ya se expidió el título de propiedad a través de SEDATU, ya sea ex Coret o ahora INSUS, se expidió el título de propiedad y alguien está inconforme porque considera que ese título de propiedad debió haberse expedido a su nombre o nada más a él solo, y pues se demanda a la persona a quien se le expidió, o en su defecto no se ha expedido el título de propiedad y INSUS no quiere expedirlo, pues va a ser una demanda ante el juez civil. O como te dije al inicio, puede que el gobierno estatal, el gobierno municipal también haya entrado a la regularización, que por lo general no le entran. Pues si ellos fueron los que se encargaron de la regularización, pues también es el juez civil de primera instancia quien por regla general conoce de las inconformidades, los desacuerdos, los juicios de nulidad por los trabajos que se hicieron al regularizarse la zona urbana. De hecho, y dije por lo general, porque por excepción, no obstante que la regularización se haya llevado a cabo a través de SEDATU o lo que antes era CORED o algún gobierno estatal o municipal, también tiene competencia el Tribunal Agrario, también, pero habríamos que analizar el caso en concreto. Si, por ejemplo, el derecho que se está reclamando se retrae en el tiempo a cuando todavía estaba en el régimen agrario y actualmente ya se celebró la expropiación, ya se llevó a cabo el procedimiento, pues ahí también pudiera tener competencia el Tribunal Agrario. Y la sexta autoridad que puede intervenir en asuntos de solares irregulares es el juez de distrito a través de los amparos indirectos. Por ejemplo, cuando un tercero interesado no fue llamado a un juicio llevado a cabo en el Tribunal Agrario y que el juicio ya concluyó, ya hay cosa juzgada y fue cuestión de posesión del solar irregular y apareció alguien que dice que compró ese solar, que se lo dieron a través de una constancia de cesión, etc. Entonces pues el Tribunal Agrario dice: ya llegas tarde a la fiesta, ve con el juez de distrito que él me ordene que deje sin efecto la sentencia,
que deje sin efecto todo lo actuado en el expediente, que comience de nuevo y que te dé la oportunidad de que tú intervengas para que hagas valer tus derechos. En ese tipo de situaciones es competencia pues del juez de distrito intervenir y que haya acredite el quejoso que en efecto tiene interés jurídico y que no fue llamado pues al juicio. Y hay otros supuestos también, pero esos ya sería motivo de otro video. En ese último, cuando el juez de distrito puede intervenir. Pues así las cosas, vámonos a las conclusiones. Número 1. Cuando andes investigando qué autoridad es la competente para cierto tipo de problemas originados o con motivo de un solar irregular, de un lote irregular, de un ejido o una comunidad, número 1, primero ponte a investigar cuál es la situación legal, cuál es el estatus jurídico de la zona urbana. Es decir, si ya fue regularizada a través de SEDATU, a través de la Asamblea de Asignación de Solares, o si todavía no, o está precisamente en ese proceso. Número 2 de ese primer bloque, también averigua el estatus legal de ese solar en específico que le interesa a tu cliente o que te interesa a ti. Es decir, si ese solar, si acaso ya se celebró la asamblea, el programa de Procede, FANAR, a través de las actas de asambleas o de la SEDATU, pues averigua qué pasó con ese solar. No te andes dejando llevar por suposiciones, por rumores, por chismes, por mitotes que me dijeron, que le aseguro, que le juro. No. Averigua en el Registro Agrario Nacional, averigua en las oficinas de INSUS, averigua en la Procuraduría Agraria, ahí tienen esa información. ¿Qué pasó con ese solar? ¿Lo asignaron o no lo asignaron? Si lo asignaron, ¿a favor de quién? Y ahora sí, ya que sepas qué pasó con ese solar en específico, ahora sí que te cuenten el chisme completo. Que por qué se lo asignaron a María si debieron habérselo asignado a Juan. ¿De acuerdo? Y si no se ha celebrado la asamblea, ese solar es irregular, no ha llegado el programa de SEDATU, del gobierno municipal, estatal, eso significa que el pleito se va a limitar a la pura posesión. Y esa es la importancia, pues, de que no te andes exhibiendo después allá en el Tribunal Agrario que andas demandando la asignación de solar, un título de propiedad, cuando ni asamblea se ha celebrado. Luego le echan la culpa al tribunal, que es el corrupto, que la contraparte tiene influencias, cuando andas planteando prestaciones, acciones que no proceden, pues, esa es la importancia. Porque incluso, si ya se celebró la asamblea o el programa que regularizó la zona urbana, es probable que nada más se trate de una necesidad legal, no de un problema. Es decir, hay que acudir al INSUS, a SEDATU o a la dependencia del gobierno estatal o municipal que se encargó de regularizar, pues para que tu cliente o usted poseedor lleve a cabo el trámite administrativo sin necesidad de andar demandando a medio mundo. Tercera conclusión, ya que detectas ahora sí el tipo de problema legal, el tipo de acción legal, es decir, qué prestaciones, qué pretensiones vas a solicitar, vas a ejercer, ahí también ya te queda claro cuál es la instancia. Por ejemplo, si va a ser un trámite administrativo, pues seguramente va a ser ante el RAN, vía asamblea, vía tribunal agrario. Si va a ser ante SEDATU, pues hay que irnos directamente a hacer el trámite ante esa dependencia. O si de plano quedó claro que ese es un problema legal, es la importancia de seguir el caminito que estoy sugiriendo, para que no vayas a irte a pelear ante la autoridad incompetente, ante la autoridad incorrecta. Porque a veces me ha tocado abogados que se llevaron el caso ante el juez civil, ante el Ministerio Público, cuestiones de pleitos por la posesión, por el derecho a la posesión. Años después de andarle batallando con el Ministerio Público,
el Ministerio Público se declara incompetente. No hay acción penal que ejercer, que perseguir ahí. Carpetazo. Luego le dicen que el Ministerio Público es el corrupto, que es el abusivo, pero le andan tocando la puerta equivocada. O el juez civil de primera instancia, en sentencia dice, no es mi competencia, les dejo a salvo sus derechos para que lo hagan valer a donde corresponde. Años después, ¿no? Invertiste dinero, tiempo, ante la autoridad incompetente. Y es raro, el abogado o la abogada que con ética le diga a su cliente, ¿sabes qué? Me equivoqué. No era ahí. Era allá en el tribunal agrario. Se arman cada historia. Pero en fin, estos videos precisamente los difundo junto con mi equipo, pues para por lo menos conocer los caminitos a seguir. Tanto para los posesionarios de solares, tanto para los ejidatarios y para ustedes, colegas. No importa si van a iniciar o ya llevan un tramo recorrido. Es para que entre todos nos ayudemos. Así que mucho cuidado. No anden pretendiendo que el Ministerio Público les resuelva cualquier tipo de problemática suscitada con motivo de un solar ejidal irregular. De hecho, el juez salen tesis aisladas seguidas de que los jueces de distrito casi en sus tesis aisladas dicen que no nos toca atender ese tipo de problemas agrarios, váyanse con el tribunal. Prácticamente eso dicen en el fondo o entre líneas de tantas tesis aisladas que sacan en materia agraria. Y cada que la leo digo, ahí está, otra vez picándole las costillas al juez de distrito que le resuelva todo respecto a un problema de solares irregulares que es competencia pues del tribunal agrario. Pero pues seguramente son abogados no agraristas que no le saben al procedimiento agrario, pues como civilistas, como penalistas, etcétera, en otras áreas, pues le buscan por un santo amparo, ¿no? Que a nadie se le puede negar un vaso de agua ni tampoco un amparo. Pero pues ahí están, exhibiéndose y haciendo perder tiempo y dinero a los posesionarios, a los clientes. Por último, sigo recalcando, respeten los derechos del autor, respeten la fuente de que aquí vieron o escucharon o de aquí tomaron por primera vez este tema, esta estructura. En verdad, yo hago público esto porque quiero que el público lo aproveche, esa clase de temas. Y literal, literal. Y siempre por eso convoco a que inviten, que compartan. Lo único que no estoy de acuerdo es de que toman el temario tal cual lo expongo y se lo llevan a impartir cursos, diplomados y los andan cobrando. En pocas palabras, andan lucrando con el conocimiento que aquí intentamos compartir de manera gratuita. Intentamos hacer pues ese servicio social. Así que cuando les toque, que les invitan a un diplomado y casualmente va a ser de solares irregulares y casualmente coincide el tema, ahí pongan en el comentario. Eso ya lo dijo el licenciado Chela, o citen la fuente, citen de dónde sacaron toda esa información. A ver si les da un poquito de vergüenza, porque vergüenza no tienen con ese cinismo, ¿no? Pues así las cosas, entonces, dejen sus preguntas, dejen sus comentarios, aporten cualquier aspecto que consideren que hizo falta en esta transmisión, pues porque después de que se termina de ver la transmisión, ahí quedan los comentarios, literal, ahí quedan las preguntas y las respuestas. Es esa especie de complemento muy importante para que la transmisión sea más valiosa. Y en serio, personalmente soy el primero que agradezco cuando alguien hace una pregunta y soy el primero que agradezco al doble cuando alguien ayuda a contestar esa pregunta. No lo sé todo y no lo pretendo saber todo, pero aquí entre todas y todas nos ayudamos y resulta más fructífero pues cualquier transmisión de este tipo y con esta finalidad. Nos vemos en la siguiente.